Hoy vamos a ver la formación de una cultura juvenil en México y la noche de Tlatelolco. Rock and roll, si te vemos con la plaga, tu domingo se acabó. Ahí viene la plaga, le gusta bailar, y cuando está rock and rollando, es la reina del lugar. Vamos con el cura que ya... En nuestro momento del relato va a aparecer un hecho que va a alterar muchísimo la percepción de todo el siglo XX y de la sociedad mexicana. Un mundo para la juventud. Empieza a aparecer en los Estados Unidos un ritmo que es una fusión del blues y de la música folclórica americana, de la música folclórica de los Estados Unidos. A esta fusión de estos dos ritmos se le va a conocer con el nombre de el rock, como género. Eso influye una cantidad de tendencias, el rock, que va a ser el rock and roll, y que empieza hacia mediados de los 50 en los Estados Unidos. Ese rock and roll que en los Estados Unidos empieza a cambiar todo el espectro va a generar un fenómeno completamente nuevo en la cultura que se llama un mundo para la juventud. El mundo para la juventud empieza a crearse a partir de los conciertos, a partir de la radio, a partir de los encuentros musicales, porque este nuevo sonido trae un contenido catártico que antes no tenían las canciones. Trae una codificación que es para un sector de la sociedad que se hace específico solamente en esta época de la historia, que es la juventud. Entonces, antes la gente o era chiquita y estaba en la onda de Walt Disney, o era adulta y se ganaba la vida. Aquí empieza a aparecer una franja en la sociedad entre los 14 y los 25 años, que es cuando se forman los individuos, donde empieza a aparecer un mundo para ese momento de la vida. Eso no existía antes en la cultura. Entonces, el mundo para la juventud se va articulando alrededor del rock como fenómeno histórico y cultural. Esto tiene su epicentro en los Estados Unidos, un fenómeno de simultaneidad en Inglaterra que los va a hacer explotar prácticamente al mismo tiempo. Como el epicentro son los Estados Unidos, pues esto cruza la frontera. Ahí está, ahí al ladito. Y al cruzar la frontera, llega a la sociedad mexicana. Y en la sociedad mexicana empieza a llegar el eco de un mundo para un sector completamente nuevo de población que está naciendo en este momento. En el momento de nuestro relato en los 60s, la mayoría de la población del DF es una población joven, que empieza a traer otra mirada del mundo y que empieza a tener otras coordenadas distintas a las de sus padres. Entonces, la primera aproximación que tienen los mexicanos al fenómeno del rock es la traducción pura y simple. Traducen las canciones de rock and roll, traducen las baladas, es lo primero, el primer contacto que ellos van a tener, y al traducir las baladas y al traducir las canciones de rock and roll, América Latina va a conocer mucho más esta música a través de las traducciones mexicanas de Enrique Guzmán y de César Costa, que a través de Billy Holiday en Los Cometas, o de Jerry Lee Lewis, o de Little Richard, que eran los que originalmente hicieron esa música, o de Polanca mismo, sino que vienen a conocer las traducciones por el efecto lingüístico del cambio de mundo que hay en esa frontera. Cuando se atraviesa esa frontera, se atraviesa el mundo anglosajón para entrar en el mundo hispanohablante. No es solamente una frontera nacional, es una frontera de mundos. Entonces, como la influencia mexicana es tan profunda en toda la América Latina, lo hemos visto hasta la saciedad, cómo ellos crean coordenadas fundamentales de lo que nosotros conocemos como ser latinoamericanos. Entonces, el rock empieza a entrar por la frontera y entra a través de las traducciones. Entonces, canciones como las de Polanca, Put Your Head on My Shoulders, eran las que sonaban allá. Vamos a escucharlas cómo sonaban al otro lado de la frontera y qué pasa cuando cruzan la frontera.
Esto suena en los Estados Unidos. Ahora cruce la darse un efecto de espejo. Lo que hacen es traducir literalmente lo que viene de allá y de esa manera poderlo hacer comprensible para un mundo hispanohablante. Eso fue lo que la gran mayoría de la gente en América Latina entendió como la llegada de la balada del rock and roll. Y en esa época se van haciendo muy famosos temas como los de Speedy González, y Speedy González va llegando el twist, va llegando el rock and roll, van llegando un montón de nuevos ritmos que están atravesando la frontera. Y entre esos ritmos habrá uno que será también absolutamente emblemático de la época, Despeinada. De esa manera se va llegando el eco de un mundo que ellos llamaban la nueva ola, que llamaban la nueva onda, que empieza a dar todo el fenómeno del rock and roll y de la catarsis y todo este mundo. Pero ahí están pasando cosas, digamos, con todo lo ingenuo que esto pueda sonar y con todo lo nostálgico que esto pueda sonar, ahí van a empezar a cocinarse cosas de una envergadura en la sociedad mexicana que nadie puede sospechar los rumbos de la historia que todo este fenómeno juvenil van a llevar a la sociedad mexicana. Entonces, por un lado está surgiendo el rock. Y el rock empieza con el fenómeno del rock and roll. El rock and roll también en Estados Unidos tuvo una época en que lo combatieron muchísimo, porque era un ritmo completamente nuevo y un ritmo catártico y una codificación que no se entendía para el mundo de los adultos. Ellos no podían entender qué eran estos nuevos bailes, estos nuevos ritmos y mucho más, digamos, en la sociedad norteamericana, que es una sociedad que tiene fuerte arraigo puritano, y estos bailes traían un tipo de catarsis y un tipo de voltaje que esa sociedad no estaba acostumbrada a ver, y entonces esto les va a parecer muy bravo. Entonces, a medida que los 60s se van instalando en el panorama mundial, van a empezar todo el nivel de transformaciones. Entonces, en los Estados Unidos aparece el fenómeno de la contracultura,
que empieza por el movimiento de los derechos civiles de Martin Luther King, por el derecho de las comunidades negras a una igualdad dentro de la sociedad norteamericana y para abolir las leyes de segregación racial que sumían al sur en una servidumbre terrible, que era el sistema del Jim Crow, que era los paquetes de legislación de discriminación racial en los Estados Unidos. Va pasando eso, van a empezar después los movimientos estudiantiles por el derecho a una sociedad democrática, SDS, Students for a Democratic Society, que empiezan con las revueltas de Berkeley y con las revueltas de las grandes universidades. Estos movimientos le van a dar la vuelta al planeta, porque por un lado, en Estados Unidos están los movimientos estudiantiles, que empiezan, es el momento en que las universidades empiezan a hacerse fenómenos de masas y no fenómenos de élite. Una gran cantidad de gente empieza a tener acceso a la educación superior, la sociedad en su conjunto tiene una capacidad de pensamiento mayor, mucho más reflexiva, porque hay mayor nivel de educación en la sociedad en general. Empieza toda la bonanza de los 60s. Estos movimientos que empiezan a cuestionar el carácter autoritario y vertical de la educación, que empiezan a cuestionar los patrones a través de los cuales la educación se imprime, van a crear un fenómeno en el planeta entero, porque por el otro lado, al otro lado del charco, en Francia, se va a empezar a dar un fenómeno que en el 68 va a estallar, que se conocerá como el Mayo francés, que es la imaginación al poder, son las huelgas de la universidad, primero de Antoine por el derecho a los dormitorios mixtos, y después, cuando esa misma huelga se va para Nanterre, en Antoine simplemente habían hecho una torre para evitar que los chicos se pasaran al cuarto de las chicas, y la gente la tumbó porque dijeron que eso no era una cosa que la universidad tenía que definir, solo tenían que definir las personas individualmente, porque eran sus decisiones más profundas. Esa misma característica se va a hacer en la Universidad de Nanterre, y la Universidad de Nanterre va a militarizar, a cerrar el semestre, a arrestar a los estudiantes, una reacción absolutamente desproporcionada. Esos fueron a la Sorbona, y la Sorbona va a entrar en contacto, en solidaridad con Nanterre, hasta que va a crearse un fenómeno gigantesco que va a parar Francia, con la imaginación al poder, con el barrio latino, el liderazgo de Daniel Cohn-Bendit, que estaba pidiendo todo un planteamiento de autogestión en la universidad. Entonces eso está pasando en ese momento en Francia. El mundo universitario está completamente conmocionado en todas partes. Empiezan en Corea, como en Japón, como en Argentina, en todas partes los movimientos universitarios empiezan a crear un nuevo mundo. Y ese nuevo mundo va a hablar de un fenómeno que se llama la nueva izquierda. Entonces, la nueva izquierda critica la izquierda estalinista, ya es la era de Khrushchev, ya Khrushchev ha denunciado los crímenes de Stalin. Entonces hay una reacción contra el carácter autoritario, vertical y represivo que ha asumido la izquierda estalinista, y se forma una nueva izquierda que tiene como ejes figuras como la del Che Guevara y como la de Ho Chi Minh. Y es un nuevo planteamiento, porque es antiautoritaria, es autogestionaria, es una izquierda mucho más participativa, que en Europa va a tener un carácter muchísimo más fuerte. La contracultura europea es más politizada, la contracultura americana, la de Estados Unidos, es más existencial, aunque se vaya a politizar después alrededor del movimiento para parar la guerra del Vietnam. Todas estas influencias van a llegar a México. Estamos cerquitica, México tiene la frontera con Estados Unidos por un lado, y por el otro lado una profunda influencia francesa. No en vano estuvieron por esas tierras en algún momento de la vida. El Mayo francés va a tener una incidencia importantísima dentro de la formación de este nuevo fenómeno del mundo para la juventud. Entonces aquí además va a pasar que, por otro lado, una parte de los movimientos negros en Estados Unidos hablan de la igualdad de los derechos civiles, pero hacia mediados de la década hay una profundización del movimiento que dice: la ley, solamente la ley, no nos va a hacer iguales. Lo que nos hace iguales es un sentido profundo de conciencia, de autovalor, de generación de propia valía.
porque si nosotros seguimos manteniendo la esclavitud por dentro, entonces no hay ley que nos libere. Estos movimientos van a hacer que Stokely Carmichael, disidente en ese sentido de Martin Luther King, no porque no esté de acuerdo con él, sino porque opina que el movimiento hay que llevarlo más allá. Y ese llevarlo más allá, ese buscar una manera de generar propia valía, eso es lo que va a tener un símbolo en la época que se llama el poder negro, que es el puño cerrado puesto en alto, Black Power, que es toda una valoración de la raza negra, de su belleza, de sus características, de su música, de su origen afro. Empiezan a definirse como afrodescendientes, como afroamericanos, y a reivindicar toda su mirada al África. Eso también está pasando. Entonces, mientras todo eso está pasando en los Estados Unidos, mientras Bob Dylan, mientras Leonard Cohen, mientras todos los trovadores están empezando a cantar y a describir y a criticar y a cuestionar la sociedad americana, empieza a aparecer un fenómeno muy particular en México. El PRI, como un partido único, como un todo, le podía producir a cada sector de la sociedad un equivalente que lo pudiera absorber. Si usted era sindicalista, el PRI le tenía el sindicato. Si usted era el maestro, el PRI le tenía los maestros. Si usted era intelectual, el PRI le tenía los intelectuales. Se le tiene, monita, diga nomás. Todo lo que quiera, el PRI se lo podía producir, porque llegó a crear un mundo omnipresente donde cada sector podía ser absorbido dentro de la política del PRI, no así dentro de la economía. De todas maneras, muchos sectores todavía no están vinculados al sistema productivo mexicano porque no, pues el ponqué no es tan grande, así de simple, no alcanza para tanto. A los Estados Unidos sí les alcanza para alimentar a la mayoría de su población, a México no. A México todavía el problema básico de los 3 golpes no lo tiene resuelto todo el mundo. Por eso es que México todavía forma parte del tercer mundo y el otro de arriba pues no, porque el otro tiene con qué darle de comida a todo el mundo y a este todavía le faltan 5 para el peso. Eso se llama subdesarrollo, 5 para el peso, ¿sí? Entonces claro, cuando todos esos movimientos cruzan la frontera, pues significan cosas diferentes en una sociedad donde no todo el mundo tiene garantizada la comida, a una sociedad donde las protestas vienen de gente que tiene un gran beneficio económico, como es el caso de los estudiantes y más adelante el hipismo. Sí, las comunidades negras están en el caso de segregación más terrible, pero comen, de todas maneras. O sea, son niveles económicos muy diferentes que van para un lado o de otro de la frontera. Entonces, cuando esto cruza la frontera, pues adquiere un carácter mucho más político y un carácter que también reclama la articulación económica, por un lado. Por otro lado, aquí va a pasar una cosa muy curiosa, y es que aparece un sector que por primera vez no puede ser absorbido por el PRI. Por primera vez aparece una juventud que en su momento ya no le come carreta al PRI, ¿me entiende? ¿Cómo no le va a comer carreta al PRI si el PRI lo tiene todo? El PRI es el gran papacito. Entonces, en ese momento, el PRI empieza a buscar a ver cómo captar a esta gente, pero no tiene nada equivalente, no tiene un mundo para la juventud. Entonces esta gente ya no es igual a sus padres. La brecha generacional que se está produciendo en el planeta entero llega también a Ciudad de México, a donde llegan todas las influencias. Entonces hay un poco de gente que que redescubre la nueva izquierda, que se mete a leer a Trotsky. Trotsky, por supuesto, él es de la casa. Pues cómo no, si no es que allá lo mataron y allá le dieron asilo. Empiezan a leer a Trotsky, empiezan a tener otras influencias y a cuestionar por primera vez a nivel político el esquema omnipresente y autoritario del PRI. Este PRI que hace, pero que no sé, todo lo que se respira es PRI. Entonces aquí tiene que haber otros espacios políticos distintos al PRI, Partido Revolucionario Institucional. Óigame pues la sigla. Es una revolución institucionalizada que se ha convertido en un todo. Entonces hay un sector que dice, no, mire, es que nosotros no nos identificamos con usted, ni vamos a andar de corbata, ni queremos ser funcionarios, ni vamos a que el Estado nos capte. El PRI, como todo partido único, se vuelve como una especie de club donde si usted pertenece al PRI tiene acceso a los puestos públicos y a todo, lo mismo que pasaba dentro de la burocracia de los partidos comunistas en los sectores de los países socialistas. Usted si pertenecía al Partido Comunista pues tenía puestos, tenía cupos universitarios, todo eso, y si no pues no. Entonces en el PRI pasa una cosa parecida, aquí se están pidiendo espacios políticos también.
y se están pidiendo, y hay movimientos estudiantiles también, empieza a llegar toda la jugada y empieza a buscarse, digamos, una manera de mirar este nuevo México que está surgiendo y que no se encuentra, que no se halla. Sí, ellos quieren a Zapata, pero ellos ya no conviven con los héroes de sus padres, ¿sí? Ya el discurso se lo han echado muchas veces, muchísimas veces, y ya están hartos de la misma cantaleta que mire que es que nosotros hicimos una revolución para ustedes, bueno, muy bonito, gracias, pero ajá, la vida sigue y aquí como qué o qué, sí, bueno, a ver, dígame pues, contame algo que no me sepa ya. Entonces se va creando un espacio que por primera vez cuestiona la verticalidad del PRI, porque el PRI es un gran padre, entonces pues da todo pero pide todo también. Entonces empiezan a cuestionarlo, y esto se va haciendo a través, por un lado, de la búsqueda de una identidad musical. La búsqueda de una identidad musical pasa primero por copiar lo que va a ser el rock and roll, como lo vimos en la primera parte del programa. Y luego, esto que vamos a escuchar de aquí en adelante tarda mucho tiempo en gestarse, pero se va a gestar la búsqueda de un sonido propio, la búsqueda de un sonido que hable de las raíces mexicanas, que hable de los temas mexicanos, que los haga verse a ellos en sí mismos, que desarrolle un sonido propio. La historia del rock mexicano es tan triste como la historia del rock en Colombia. Es una historia de frustraciones, de años, de aislamientos, de tiempos terriblemente difíciles que daban al otro lado de la frontera. Sin embargo, los discos, ya los grandes discos de música no llegaban. Eso era completamente complicado conseguirlos, como aquí era una cosa de brujos, casi que una secta, pues, conseguir un disco importado en esa época, que no llegaban acá. Entonces, ahí toda una búsqueda de una escena musical propia, cuando estaba, a pesar de que quedaba al otro lado de la frontera, estaba lejísimos de los epicentros musicales, porque no llegaba eso a México. México no se abría al espacio del rock. Entonces la búsqueda fue impresionante. Eso fue hasta los 90s que se les ocurrió que los conciertos eran negocio. Hoy por hoy México es una de las capitales y de los pasos obligados de las bandas, de las giras de rock por América Latina. Entonces todo allá pasa, hoy por hoy pasan por allá los Rolling Stones, y pasan por allá YouTube, y para todo el mundo pasa por allá. Pero para que llegara a pasar eso, todo lo que tocó hacer, porque al principio es una juventud buscando pertenencia, buscando lugares. Entonces, por un lado está toda una trayectoria musical buscando un sonido propio, y por el otro lado hay un mundo político tratando de gestarse. En la trayectoria musical, la música que vamos a pasar corresponde a varias décadas. La historia que vamos a contar corresponde a los 60s, pero todo hace parte del mismo paquete de la búsqueda de un significado propio y de una nueva lectura de lo que significa ser mexicano, que es lo que va a llevar al movimiento de Tlatelolco. Entonces vamos a contar, por un lado, el espacio político que se está gestando, y por el otro lado, la evolución del rock como un género que llegue a crear identidad en México, identidad para la raza. Y uno de los puntos en los cuales esa identidad ya va cogiendo una forma es Caifanes.
Mientras tanto, el rock va buscando su camino, con todos los tropiezos del mundo, con los conciertos fallidos, con los pequeños escenarios donde se presentaba la gente ya muy pasada porque no les paraba bolas. Eso hasta que América Latina exista en el escenario rockero, desde las orillas. Eso va a ser una cosa complicadísima y se necesitará mucho después la influencia de la prohibición del rock en inglés y la guerra de las Malvinas para que despegue como movimiento. Dolorosísimo les tocó a ellos como nos ha tocado a nosotros, como le ha tocado a todo el mundo en América Latina para sacar adelante la versión de pertenencia propia que va a ser el rock. Entonces eso está pasando por un lado. Por otro lado, en nuestro nivel de relato del movimiento estudiantil, vamos a tener una coyuntura que va a aplicar una gran cantidad de presión sobre los estudiantes y sobre lo que va a pasar, que son las Olimpiadas. En 1968, México va a hacer unas Olimpiadas. Y esas Olimpiadas, como todos los olímpicos que todas las ciudades del mundo han hecho a lo largo de la historia, son el ponqué, la demostrar, la jugada. El PRI quiere mostrar que tiene un país titinísimo, divino, que eso todo le brilla, que la economía está en un ciclo de expansión enorme, que todo el mundo está contento, que el PRI es el papacito que a todo el mundo abriga y a todo el mundo favorece. Por dicho, el PRI se quiere lucir con las Olimpiadas de México 68. Y mientras el PRI se quiere lucir con las Olimpiadas, y mientras le está metiendo toda la ficha a mostrarse ante el mundo como un ejemplo absolutamente exitoso de una vía histórica particular, están pasando convulsiones sociales durísimas. Los movimientos negros, los del poder negro que estamos hablando, los de exaltación del mundo de la cultura negra, primero querían boicotear los atletas negros las Olimpiadas, porque en ese momento se le había levantado la licencia a Sudáfrica. Sudáfrica nunca pudo participar en una Olimpiada hasta que no cayó el apartheid. Hasta los 90 fue la primera vez que pudo participar en una Olimpiada, porque un país segregado en esas condiciones no podía llegar a una Olimpiada, porque las Olimpiadas tienen unos requisitos, digamos, de paz y de respeto mínimos, porque implican el espíritu que los griegos querían de tregua a todos los conflictos humanos. Entonces a alguien se le ha ocurrido revocar el permiso de Sudáfrica, y Sudáfrica solamente participaría con atletas blancos. Un boicot de los atletas negros de Estados Unidos era mortal pa'l pecho, porque los Estados Unidos estaba preparando una de las generaciones atléticas más brillantes de su historia para llevarse toda la medallería, todos los juguetes los tenían metidos ahí. Esto era complicadísimo. Entonces la tensión que se estaba generando alrededor de la Olimpiada hacía que el presidente de ese momento, Gustavo Díaz Ordaz, estuviera con los pelos de punta de pensar que algo le pudiera salir mal, que hubiera alguna forma de boicot, alguna cosa que pudiera amenazar el desempeño y el brillo de la Olimpiada. Entonces estaba el tema de los atletas negros. Finalmente ellos no van a boicotear. Lo que van a hacer es que cuando ganen las medallas olímpicas, sobre el podio, una vez que se les entregue la de oro, plata y bronce, que después, como de costumbre, barrían ellos en todas las competencias, se paraban sobre el podio haciendo el gesto del poder negro. Eso, digamos, sí lo van a hacer, y eso va a ser una foto que va a recorrer el mundo. La figura de ellos haciendo el gesto del poder negro sobre el podio ante la medalla de oro, en el momento haciendo una afirmación como raza, como un pueblo ante la historia. Pero este tema está delicadísimo. Entonces, en el contexto de todo lo que estaba pasando, de los movimientos estudiantiles, de toda esta revuelta juvenil, del cuestionamiento que este mundo para la juventud va a hacerle al tiempo en que vivió, México no estaba preparado para eso. El PRI no se imaginaba que alguien lo fuera a cuestionar de ninguna manera, pero ¿y esto a qué horas? Si todo el mundo había crecido en el contexto del PRI, ahora el nivel de vida de México estaba empezando a mejorar, las universidades también eran un fenómeno de masa, la UNAM va a ser ya en ese momento la gigantesca, poderosa y fantástica universidad que hoy es la Universidad Autónoma de México, pues es uno de los hitos
dentro de la educación superior de todo el mundo de América Latina en la UNAM. Entonces, ellos no pueden manejar un movimiento de oposición, porque no ha habido oposición, no es que esto era la revolución que nació y desde que la revolución nació, la revolución se montó y todos estábamos de acuerdo. Y aquí empieza a aparecer de una manera evidente un doble carácter que tenía el PRI, que era muy difícil de definir, una doble agenda. Y es que por un lado eran muy amplios y muy bacanos, y a Cuba le prestaron toda la ayuda, prácticamente desconocieron el bloqueo norteamericano y de contrabando le daban todo lo que ellos podían, el acceso a Cuba, todo. La revolución cubana va a tener una influencia muy grande sobre la juventud. Entonces, una cosa es que a ellos Cuba les parezca muy divina y le den picos a Cuba, y otra muy distinta, que la influencia de la revolución cubana les llegue a través de la juventud a su casa. No, señor, eso es distinto. Entonces, ellos tienen un amplio universo exterior, una política de tolerancia, de acoger a los refugiados, desde Trotsky, desde las vanguardias, desde Buñuel, todo lo que hemos visto. Pero una cosa es afuera y otra cosa es adentro. Adentro sí hay represión, adentro sí hay censura, adentro sí hay un movimiento, digamos, una represión y una persecución a los disidentes, sí la hay. Y esto es dificilísimo de ver por lo bacanos que son ellos a nivel internacional. Entonces, sí, muy bonitos los cubanos, pero si ya alguien adentro piensa como los cubanos, eso es otra cosa. Entonces empiezan a temerle a la juventud, empiezan a temerle, porque no saben manejar eso, porque no lo entienden, porque no saben eso a qué viene, y empieza toda la paranoia que se está montando acerca de cómo los movimientos juveniles están cuestionando toda la época, las instituciones, la autoridad, todo. Y en ese momento se va a armar un movimiento estudiantil enorme, pero no es enorme, digamos, no es poderoso por lo grande, porque era bastante ingenuo, sino que es muy grande, pues es mucha gente, es una ciudad enorme. Entonces movilizaron mucha gente, un movimiento que arranca desde julio, que quiere la democratización de la universidad, que se cuestiona, que debate como en ese momento estaba pasando en todas las universidades, que recibe la influencia de la revuelta de Berkeley en Estados Unidos, que recibe la influencia de lo que estaba pasando en Columbia, de lo que estaba pasando en todas las grandes universidades en el mundo. La versión mexicana de los movimientos estudiantiles. Todas las influencias llegaron a México, llegaron los hippies, que ellos lo llamaban hipitecas, los yippies, que ellos lo llamaban yipitecas. Entonces también venía la influencia del hippismo, y de la paz y del amor y de las flores, permeaba la frontera mexicana, y había hippies, y había nueva izquierda, y había movimientos estudiantiles, y había todo lo que estaba pasando en el mundo, que era, digamos, la época y el momento. Pero el PRI no puede entender eso. El PRI no se imagina cómo va a ser con un grupo de jóvenes a los que no puede captar, a los que no puede adormecer, a los que no puede integrar, sino que lo están cuestionando. Eso no lo puede manejar. Entonces se va acercando el tiempo de las Olimpiadas, estamos en julio del 68. Y están pasando cosas muy tenaces. Acuérdense que en el 68 pasó la ofensiva del Tet, donde empezó la derrota norteamericana en la guerra del Vietnam. En abril del 68 matan a Martin Luther King y crean toda la rebelión de la raza negra. En julio del 68 van a matar a Bobby Kennedy, el último de los eslabones que había entre la juventud y el sistema, la última fe, la última credibilidad que tenían el sistema para parar la guerra del Vietnam. En el 68 es la primavera de Praga, y es cuando los tanques soviéticos van a entrar a la ciudad de Praga y van a destruir el experimento del socialismo con rostro humano, que era un intento de reformar desde adentro lo que era el socialismo. Y México fue el único que no condenó la invasión, de los pocos países que no condenó la invasión. En su propio desgarramiento interno no condenó lo que pasó en Praga. Entonces todo esto está pasando. 68, en mayo de 68 es el Mayo francés. Y la influencia del movimiento universitario francés y de las tesis de Cohn-Bendit también son objeto de debate y de discusión en las aulas de la UNAM. Entonces empieza a formarse un movimiento grande, y van a hacer una manifestación silenciosa, y van a hacer una cantidad de... Pero es que ellos pueden mover mucha gente, aunque todavía sean, digamos, muy incipientes en términos políticos. Esto en términos políticos apenas y está cogiendo forma, pero en términos de movilización
ya es muy grande. Entonces, por un lado se están moviendo ellos y por el otro lado, en nuestra otra línea paralela, se está buscando la identidad del rock nacional. Y esa identidad del rock nacional va remontando las décadas, un poco más allá de nuestro relato, y empiezan a aparecer grupos como Maná. México está buscando su identidad musical, por un lado, y por el otro lado, esto a medida que pasan las décadas, y en nuestro momento de relato, en el 68, los movimientos estudiantiles están cogiendo cada vez más y más fuerza. Entonces, hay un momento en que el PRI, y específicamente el presidente, no puede distinguir el nivel de peligrosidad que esto le pueda dar a las Olimpiadas con el nivel de, digamos, de organización que tienen los movimientos estudiantiles en ese momento. Son movimientos estudiantiles recién formados, apenas y están empezando a entender lo que es eso, porque es que acuérdense que eso no se había hecho en México, eso no se tenía con qué comerse. Entonces empieza el movimiento en julio y el movimiento va desarrollando, va cogiendo cada vez más mística y se le van uniendo los del Instituto Politécnico Nacional, y los del Instituto Politécnico Nacional son fundamentalmente estudiantes de bachillerato, secundaria. Son más proletos que los de la UNAM, pero son peladitos, 14, 15 años, peladitos de octavo, de noveno. Entonces, empieza en julio los alumnos vacacionales y empiezan ya todos los movimientos y van pasando los tiempos y las preparatorias se van uniendo y empiezan a bloquear las avenidas, ya empiezan a arrestar gente. Empiezan a golpear gente en las manifestaciones, empiezan a detener, entonces luego empiezan las movilizaciones por la gente que ha sido detenida, han detenido profesores también, los estudiantes empiezan a buscar que haya democratización en la universidad en términos del aula, cosas muy parecidas a las que se estaban buscando en el resto de los movimientos universitarios del mundo. Van a llegar al Zócalo, van a llenar el Zócalo. Y eso va a ser una cosa muy importante porque el Zócalo es gigantesco y las marchas van adelante y hay un momento en que se va acercando el tiempo de las Olimpiadas. Entonces, a medida que se va acercando el tiempo de las Olimpiadas, Gustavo Díaz Ordaz empieza a temer que esos movimientos estudiantiles de alguna manera se atraviesen en el camino de las Olimpiadas y que para el momento en que la Olimpiada se inaugure haya marchas por toda la ciudad. Entonces, hay un momento en que les dice que van a hacer lo que sea para que nada interfiera en el camino de las Olimpiadas. La gente no entiende lo que significa lo que sea, pero lo que sea era lo que sea. Entonces, hay un momento en que el movimiento va a llegar, viene agosto, pasa todo el tiempo de agosto, pasa septiembre, todo el momento, cuando llega el momento cumbre, en agosto ha habido una marcha silenciosa, más de 10.000 personas con la boca tapada por cintas pidiendo todos los cambios que están buscando en la universidad y todo, y hay un momento ya en el momento en que esto llega a su punto límite,
en que van a ir a una ciudad. Esta ciudad es emblemática, digamos, hoy forma parte del DF, porque el DF es muy grande. Es una megalópolis con esta juventud nacida entre el cemento y el asfalto una juventud que se debate por un lado entre la influencia del rock, entre la influencia del hipismo, y por el otro lado entre la música folclórica argentina y del sur, de todo el movimiento de la canción de vanguardia, y entre Serrat y la música del sur. Hay unos a los que el rock les parece imperialista, hay otros a los que el rock le parece el vehículo a través del cual pueden expresar toda su nueva mirada del mundo. Hay unos que están escuchando a Mercedes Sosa, hay otros que están escuchando a Serrat. Hay una gran diversidad del mismo fenómeno que llamamos un mundo para la juventud. Entonces, dentro de esto siguen las manifestaciones, y hay una ciudad que ahora forma parte del DF, pero que en los tiempos de Moctezuma y en los tiempos de los aztecas era una pequeña ciudad vecina a Tenochtitlán. Esa ciudad se llamaba Tlatelolco. Tlatelolco fue una de las aliadas de las confederaciones. ¿Se acuerda cuando estábamos en el mundo indígena? Que había toda una mirada que eran toda la gran confederación, las alianzas, ¿se acuerda? Entonces, una de las ciudades tradicionalmente aliadas de Tenochtitlán era Tlatelolco, que siempre la apoyó y que luchó con ella en el momento del dolor y de la desgracia. Tlatelolco tiene todas las ruinas, tiene un significado histórico profundo, y es el significado indígena, y Tlatelolco también cayó junto con Tenochtitlán, y también quedaron allá las ruinas de los grandes pueblos del pasado que murieron en circunstancias tan dolorosas como los relatamos en su momento. Ahora eso forma parte del DF. Entonces, después, cuando los españoles arrasaron toda la zona, después de eso crearon una iglesia gigantesca sobre las ruinas de Tlatelolco. Entonces ahí se hizo una gran iglesia, por un lado. Por el otro lado, cuando el PRI hizo su gran desarrollo de vivienda social, hizo un enorme complejo habitacional en Tlatelolco, con una cantidad de nombres emblemáticos de la revolución, y a eso que todo el mundo llama con su nombre indígena de Tlatelolco, ellos lo llaman la Plaza de las Tres Culturas, que era el nombre político porque tenía las ruinas del Tlatelolco indígena, la presencia de la gran catedral que hicieron los españoles y el complejo habitacional hecho por el PRI en sus nuevos planes de vivienda. Entonces se llamaban la Plaza de las Tres Culturas, que es esta misma ciudad que hoy por hoy forma parte de México, pero que del DF, pero que en su época era una ciudad aliada. Entonces allá va a haber una convocatoria. Y allá va a haber una convocatoria donde van a encontrarse todos los habitantes del complejo habitacional de Tlatelolco, porque viven allá. O ahí van familias con niños. Los pelados de la UNAM, que son los que van encabezando todo el movimiento estudiantil. Los profesores que estaban con ellos. Los muchachitos del Politécnico, que habían dejado toda la alianza, toda su fusión con la UNAM. Se van a dar cita a todos, y en el momento en que se van a dar cita a todos, aquí va a pasar una barbaridad que nadie se imagina y poca gente sabe que pasó, pero que fue un punto de quiebre terrible. Se van a encontrar todos allá, todos, y cuando están todos al mismo tiempo va llegando el ejército. Esta plaza, si usted la coge dos costados de la plaza y los encierra, no tiene salida, porque es perfectamente encerrable. Digamos, no es como el Zócalo, que el Zócalo es una cosa inimaginablemente grande. Esto es una plaza que usted la puede sellar por dos salidas y ya dejó a la gente adentro. Entonces se va el ejército con ametralladoras, y se va una policía encubierta vestida de civil con guantes blancos, y empiezan a rodear a los estudiantes. Y cuando ya cae la noche, a la señal de una bengala que se ve sobre el cielo, empiezan a disparar y empiezan a matar a la gente. Pero empiezan a matar a la gente, y empiezan a matar estos peladitos de octavo y de noveno del Politécnico, las mamás, los niños, las familias. ¿Cómo sería la matazón y el tiempo que dispararon? Que alcanzaron a matarse entre sí los soldados y la brigada Olimpia, que estaba vestida de civil con el guante blanco, se alcanzaron a matar entre ellos porque dispararon por encima de toda la plaza.
hicieron una matanza absolutamente impresionante ordenada por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz en ese momento y de Luis Echeverría, que era su ministro de guerra en ese instante, que después pasaría a ser presidente en el siguiente periodo. Entonces van a matar a los estudiantes, van a matar a todo el mundo. O sea, la reacción de la represión en Tlatelolco es completamente desproporcionada con lo que estaba pasando con el carácter del movimiento estudiantil. El carácter del movimiento estudiantil era una movilización que apenas estaba cuestionando los niveles académicos y estaba empezando a cuestionar la sociedad mexicana como hacían los movimientos estudiantiles. Estaban desarmados, era una marcha pacífica, y en ese momento van a empezar a matarlos, y los mataron. ¿Cuánta gente? No se sabe. Algunos hablan de 350, otros hablan de 3.000, nunca se llegó a saber qué fue lo que pasó. Pero va pasando una cosa terrible que nadie se imagina, de cuando acá todo esto que empezó a lo bien y a lo chévere y a lo play va a terminar en una tragedia de este tamaño. Esa noche en Tlatelolco hubo una matanza de estudiantes de las más grandes que hubo en toda la historia del movimiento estudiantil de todos los tiempos. Sucedió una de las tragedias más terribles, allí en las Tres Culturas, donde se daban cita tragedia sobre tragedia, los momentos más duros de la historia de México. Esto, que resulta tan increíble, lo tapó la prensa, que era el órgano en ese momento del PRI. Octavio Paz renunció a la embajada que en ese momento tenía, porque decía que él no iba a ser el representante de un gobierno que asesinaba a sus estudiantes. Nadie supo exactamente cuánto pasó. El mundo en una gran medida desconoce lo que pasó en Tlatelolco, y fue uno de los momentos más terribles de toda la historia del movimiento estudiantil de todos los tiempos. Y eso que pasa en Tlatelolco, de alguna manera, es como lo que va a pasar en Checoslovaquia, la primavera de Praga, con todo lo brutal que fue la represión contra ese intento de reforma. En últimas y a la larga, determinó la caída de la Unión Soviética por no haber entendido el tiempo y el momento en que los checos hicieron esa reforma. Esta matanza de Tlatelolco, con su terrible impunidad, donde todavía no hay nadie preso, donde todavía no se sabe cuánta gente fue, donde mucha gente pasó el resto del tiempo en prisión, va a ser en el fondo lo que vaya a determinar en el futuro la caída del PRI, aunque la caída del PRI sea muchos años después, porque aquí se fractura, aquí se quiebra por primera vez algo que parecía una unidad prácticamente monolítica, que era toda la omnipresencia del PRI dentro de la estructura de la sociedad mexicana. Esto los mexicanos no lo van a olvidar, no lo van a olvidar jamás, aunque el mundo no lo sepa. Esto les va a doler en el alma, y el hecho de no poder llevar al cielo los gritos de dolor de lo que pasó, el enmudecimiento y la impunidad con que esto quedó en la historia y aún queda, porque eso todavía no está resuelto, quebraría la fe de esta generación en el sistema, quebraría la credibilidad. Después empieza el resquebrajamiento del PRI, porque va a venir la era de los 80s, y en los 80s la deuda de lo que llamamos la década perdida de la América Latina va a traer tiempos más difíciles, y la búsqueda del rock y de la identidad nacional mexicana va a continuar, que veremos en mayor detalle a medida que van apareciendo los 80s y los 90s, donde estos movimientos musicales van a ser mucho más consolidados.
esto es uno de los capítulos más graves de quiebre. Entonces, las consecuencias que esto va a tener en el futuro de la política mexicana, la década de los 80s y todo lo que va a pasar con la crisis de la deuda y el movimiento del rock como un hilo paralelo del relato del mundo para la juventud que hoy estábamos invitando como uno de los protagonistas de nuestro programa, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de los tiempos del rock and roll y de Despeinada y de la época ingenua y amable en que va llegando el twist y en que va llegando el rock y las baladas, desde esos tiempos, desde los conciertos, desde el pelo largo, desde la nueva ola, hasta los momentos más dramáticos de Tlatelolco, la presión de las Olimpiadas, el poder negro rondando como una nueva mirada del mundo, el mundo para la juventud, el cuestionamiento al PRI, la brutal represión con que el PRI atendió este primer llamado hacia un nuevo espacio de apertura en la sociedad mexicana, y los gritos de los estudiantes de los colegios y de las universidades que cayeron en esa plaza y que quedaron sordos en el tiempo, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes feliz domingo.